cultura de los pueblos originarios necesaria para vivir en armonía, juntos, con amor y respeto por los pueblos originarios. Partido Verde Ecologista de México. Mazateco. El mazateco pertenece a la familia lingüística otomangue. El área históricamente ocupada por los mazatecos se localiza en la confluencia de los estados de Oaxaca, Veracruz y Puebla, y cuenta por lo menos con 16 variantes. Existen más de 200,000 hablantes distribuidos mayoritariamente en el estado de Oaxaca, aunque en menor medida también en Veracruz y Puebla. Sus variantes son el mazateco del noreste, de la presa bajo, del este bajo, del sur, del sureste, del centro, del suroeste, de Huehuetlán, de Tecoatl, de la presa alto, del oeste, del norte, de Acatepec y de Puebla. La Asamblea Comunitaria es la principal institución de autogobierno en las comunidades indígenas, donde se deliberan y deciden asuntos fundamentales, como el manejo de los recursos naturales, la elección de autoridades y la resolución de conflictos conforme a los sistemas normativos. Su característica esencial es la toma de decisiones por consenso, a través de un proceso de diálogo que refleja la voluntad colectiva y refuerza la cohesión social. En la actualidad, la Asamblea Comunitaria es un símbolo de autonomía y resistencia cultural, al mantener vivas las formas tradicionales de participación política y reafirmar la capacidad de los pueblos indígenas para gobernarse y definir su propio desarrollo desde sus valores y raíces culturales. Confianza interpersonal y solidaridad. Para que una sociedad logre una vida democrática, es necesario que exista confianza en los otros. Este factor estimula la integración y participación social. El otro componente esencial es la solidaridad. Participación electoral y no electoral. El voto es la forma en que se expresa la participación electoral y constituye el principal mecanismo mediante el cual la ciudadanía elige a sus representantes en el gobierno. En cambio, la participación no electoral comprende diversas dimensiones a través de las cuales las personas se involucran en la vida pública. Esta incluye la participación cívica, comunitaria, ciudadana y política que se manifiesta en actividades como el altruismo, el trabajo voluntario, la asistencia a reuniones vecinales y la integración en asociaciones civiles u organizaciones sociales como sindicatos, partidos políticos o grupos estudiantiles, entre otras formas de colaboración colectiva. Ambas formas de participación son fundamentales para el desarrollo de una vida democrática. Ara Mina María de Jesús Betanzos Llave, ya indena, era mi San José Buenavista de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Autor, María de Jesús Betanzos Llave, originaria de San José Buenavista de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Derechos ejercidos, artículo 2, constitucional. Principio de no discriminación. Garantía de educación indígena, intercultural y plurilingüe. Mejora de condiciones de vida y servicios básicos. He kwarata tsa yaki ya ngoni ya indano na kwa he engisho. Tisasa ti tsenanga zakoyananga kicha ngakuhie na shindacha. Kya itsenangi enjivahi. Kya mangi he yani ya chineshaho. He ninga komana he la chico. Konisi nga nyona kwa he kohia shitashangi isa nyo masana kwa shiterati. Nací en una familia que habla la lengua mazateca de El Xochitlán. Desde niña me enseñaron a hablar, ya que todo el pueblo la habla. En mi infancia nos comunicábamos en mazateco. Ir a la escuela era aprender el español. Pero entre más hablaba el mazateco con la gente que me rodeaba, pues más aprendía cosas nuevas y palabras. Paton daninga mana nake goe, kakimani shitara mitichani. Gatsa konsa yara kochengi. Kotin zera masowala, tanga tianga shitay makila. Nakwande atatsehe, nyonda ti gaki kwati matsako. Konihnya, heisonde. Nya kwashko sonrama con gono. Nya tsamira jine. Kohera sanyo chila heni, kosicha. Nya shitana shinda, gajona mi ela.
meninga miki chijaje era na ke nyo chilanga ya ni ya chinashaho con ya koya inde inda mashko shita na shinda komiki si chahie ga ya ni yana echike irtina menemi chijani komita kosova tinga na ke era komiki tinela ga yara ma koshengina. Hablar una lengua indígena es muy bonito, ya que muchas personas ya no la hablan por miedo a sufrir discriminación o simplemente les da pena que les digan que son de pueblo. Pertenecer a ella es un orgullo, ya que se disfrutan muchas cosas, por ejemplo, la naturaleza, las costumbres que se llevan a cabo durante el año, la gastronomía y sobre todo la forma en cómo se comunica la gente por medio de la lengua. Para que podamos conservar una lengua, es importante que en las instituciones educativas impartan clases de lengua materna y en los centros comunitarios se den talleres, sin olvidar que desde casa les enseñemos a nuestros hijos a no perder nuestra lengua y que no es ninguna vergüenza o humillación hablarla. Gona mishkora sena mina kyanga itzena kisizo. Hena mishkon zeni I yangisho. Kisi komangoni chi ngasa koze. Gatsijo injibake koti karatima ya sonindo. Henrofi hesa batota hisi kunihnya joringa. Senta kosi mahela sitsako ihola. Kwasi maninga isa nyobesh konhya shaki tiheni nichi gatashkindajo sahifi konga tsatsi gato kotashki njakoma gatsijo yazikitsa ngaya ngo inde konhya shita yazikitsa ya ni yala. Tanga tianga tashki njakoma kohyajo tihya isya soala shaki kotikwatse hyashita. Henrofi miki ichi kwanga bato njakoma kya ikatse hanaina gaisihela konda menima sakola indano masya sola ihwa kongami njasike naina kitsola tihnara masya soli ni imi kotahe naishti Isabel tila kohe naishti raki ki isonde tihna kotsamehela mas kikatsehela kokitsola ngajenaina isikase ngandacha fikoraje konga koma kwase yani yala kohen rufi isikitse atashaki ko atatseraje kotsamahi yasike nja kokwasi isikitsenga sichihela ni I heneshti Isabel ngajikicha ni chinga injatsi konga njatima kohen rufi hasehi yananda meninga isa nja komala konga janga bato nji icho indano tihna heneshti kokitsoa naishti henaina kasikasena amakwa tashkinja kina komehena siasoa ihona kohe neshtin kitsoa titasi tinati yananjani I kokwasi kisin henrofi tanga heni tsini itibishkono kyanga ihe kishi konga ihe tinanda iskabe itseni I kongo iskinganga hachingako heni tsinchiva chivati tihno tanga ikoni I yakotingo isande ngakitsala shaki kwamaninga ndini tinani I kotikwatsenga henrofi tsinla tsayanitsi ngakya inro koheni I itse kitihno. Una leyenda que me contaban de niña es la siguiente. Un día, como cualquier otro, todos los animales estaban comiendo y algunos paseando por el cerro. El tlacuache, el más astuto de todos, hacía lo que él quería para divertirse. Por eso era el más conocido de todos. Ese mismo día, tan bonito, se empieza a nublar. El aire empieza a soplar muy fuerte y se suelta un aguacero enorme con mucho frío. Todos los animales se refugiaron en un lugar y los humanos en sus hogares. Los animales se calentaban entre ellos igual que los humanos. El tlacuache no aguantaba el frío, así que fue a ver a Dios para pedirle ayuda. ¿Dónde puedo calentarme para no morir de frío? Dios le dijo que había algo que podía calentarlo y se llamaba fuego, pero solo la abuela Isabel lo tenía. Ella habitaba en el inframundo y si quería, podía ir a verla y decirle que Dios lo mandaba, ya que se llevaba muy bien con él y así podría entrar a su casa. Entonces el tlacuache pensó en sus amigos y en él, así que decidió robarle el fuego a la abuela, ya que llevaban varios días con lluvia y frío. Entonces lo que hizo el tlacuache fue meterse en un río para tener más frío y verse más mojado. Llegó a donde vivía la abuela y le dijo: «Abuela,
Me manda Dios. ¿Puedo pasar? Es que tengo mucho frío y quisiera calentarme. Entonces la abuela le contestó, pásale, acomódate en el brasero. Y así hizo el tlacuache, mientras que con su cola iba juntando el fuego. Cuando ya estaba seco y listo, agarró todo el fuego y de un salto se escapó. Mientras corría con el fuego, el pelaje de su cola se iba quemando poco a poco, pero llevó el fuego a la tierra donde lo compartió con todos. Es así como hoy tenemos el fuego, al igual que el tlacuache no tiene pelo en su cola. Atatse cuachine rajo, kiangafiko te ia, go orasia. Diya itzisi che, kokia batsi rajona iloba nate. Gas go tinshti, go ritachine rajo va con yala. Con dineta go, gajoti ishti, gahijiba mani. Con isi hikashia, hera saño chilanga machata ye, heninga komana he en la chico. Kianga koze, yanashinda nabato kichon con indine. Gita niya ichi mache, nyashita ki orasi, kohya chota jala, gafika tsetsa mira machela, kotako niya fikatena, nyatsa mitela, koni café, nacha, koingasa, kohya shitara tzia chota ja, nyaba mihi nyachala. En mi caso, para ir a la escuela tenía que caminar 1 hora de ida y vuelta, por donde tenía que hacerlo a través de veredas. Cuando llovía, aún así, iba y me tapaba con hule. Teníamos un maestro por cada grupo, y ahora en la actualidad hay un maestro por 2 grupos, ya que hay pocos niños. Como mencionaba, lo importante de ir a la escuela era aprender el español. Antes, mi pueblo era muy diferente. Existían puras veredas. La gente de la comunidad caminaba horas con sus animales de carga para ir a comprar sus cosas y para ir a vender los productos que cosechaban, como café, plátano y entre otras cosas que se dan en el pueblo. Los que no tenían animales, ellos mismos cargaban. Hendiyara batotani gafikatse yatsahmira macha, batokos kotila, tahyashita chingafi ya inderaki, chikiami, zaminda vinje, yabitike heskanda shangana ya, gibi yashita, isata matza chinga kiafa, koshininga, shayabima, gakwasingala gafikatena, con gafikatse yatsahmila. Jibathininga isinda hendiyate, Gavadocha y Nicola Nyashita. Gangina Shita Hatzaka, Gay isinda niya. Nyo y Gichara coche, Gakosha. Nisikino Gichila, Takora coma. Tajibaije con Gaya cemento, Yainda no michikia. Takitako Coscotila Gavite. El camino que conectaba para ir de compras era muy peligroso. Solo iban adultos. Una parte de ese camino la llamamos cañón. Si no pisabas bien, te resbalabas hacia la barranca, y nadie sobrevivía ahí si caía o si caminaba borracho. Peor si tenías que pasar oscuro en esa parte, porque la gente de antes estaba acostumbrada a levantarse muy temprano para ir de compras o a vender sus productos. Hace poco tiempo que se abrió la carretera. Como les decía, eran cerros de rocas que se tenían que despedazar con maquinarias muy grandes. Lo imposible sí fue posible, aunque tardó varios años, pero se logró. Solo han pavimentado la parte que llamamos cañón, pero aún así sigue siendo peligrosa. Gati geni y salte no tiene, tangatama sena rinda gakisela. Kotini zahano gahititingo, konga si chengats irita. Herasi seni koze, kandi si che, kotera si chen fokora fikopila. Henga hola kichara makishiyani heshiti, natsi si che, kotira robana inji, kosikoni. Gacha he niño, molinoize, si kati he inje, kokiasi kishiya, kondineta koti kara kosibata he niño. Gatisa koze, nyashita chinga, kisko yala, diya kine, konihya, diya toini, diya tahma, diya itza, diya sko, koingasa. Con niño na chashken kineze, con gatsis koyala na mara, tihnya biteni, na joini, con na johmi, na tsa, na ka, chimi, to chimi, con ihne. Kwakora, sikitza con ihnya shita chingangasa. La luz eléctrica hace 10 años llegó a la mitad del pueblo.
Antes, para alumbrarse en el hogar se usaba un mechón en una botella de vidrio con petróleo, candil y lámparas con pilas. En lugar de usar la licuadora, se molía en el metate o molcajete. Para hacer tortillas, se molía en un molino a mano. Después se pasaba el metate para que la masa quedara bien molida y así poder hacer las tortillas. Hasta ahora, algunos siguen usando esa técnica. Tiempo atrás, la gente del pueblo se alimentaba de quelites, el quintonil, huele de noche, lengua de vaca, entre otros. Las tortillas las hacían de plátano verde, frijol, calabazas y chilacayota, camote amargo, malanga, chayotes, chayocamotes y tepejilotes. Gango nashinda, ki kwashko sonti, ya nashinda nangamatziani, Jesa marzo, Vitosi la San José, Inano Joni Chinfichila. Ti Carabache confirmación, co primera comunión. Cosa tinda istisho. Wakenya nashinda, Inano ngahnya, Ichivinda niño. Kokia fijesa, Gama shako nangi, Gama sitenisme. Ti Caravitia abril, Coscana junio rafetani. Indano nyashita bashaya, Gavasiko kunyashaki. Nyara fikete. Niño sindala, coña ichila basicota, coña zeshaki, gavinda niño. Ñara bicho, watzasqua, saca, na yo, inje, con niño. Gavindara coqueni ñashitate. Ti carabinda mole co arroz, niño sana ma, cando se, con niño sa. Cojera vitani, dana yo, cosa cuasha. En un pueblo siempre hay costumbres. En el mío están las siguientes. Para empezar, en marzo se hace la fiesta patronal de San José, que solo son 2 días. Se hace su ceremonia y todo. Bautizos, confirmación y primera comunión. También se le da de comer al pueblo, comida que el mismo pueblo prepara. De ahí sigue el mes de siembra de maíz, que algunos empiezan desde abril y otros hasta en junio, en donde las personas llevan a cabo lo que es la ayuda mutua y algunos hacen tequio, y los que llegan a sembrar se les da de comer. Sus esposas llevan cosas como azúcar, masa, nixtamal, tortillas o café a la casa del dueño, en donde se prepara la comida, y lo más típico que se le da de comer es el mole con arroz y tamales de frijoles. También unos preparan el tesmole de pollo con trompadas, que es como tamal, solo que es pura masa envuelto en hojas de milpa verde. Para tomar, se prepara agua de masa o tepache. ¿Qué ha dicho Jesa Tzenichishko? Indano si kandiña shita. Konga si chikonshka. Cogete ingora fetani, si kati. Dije Zenizar aquí, gati café. Kokini chinfico. Scanavito he café chorruba. Coticuatze he chijos con café. Kisko ya tini, cosimashaco he café. Yanga hiti te tinela gavaka. Hani chinsina, meni masani. Kokiasi no, meni sishini. Gabito café chorroba. Yanga hiandashi, sine, meni bito café tse. Kokiasi sotanita. Yahima, yabaka ya molinoize, meni bito hechijos con café. También se celebra lo que es la Semana Santa, en donde hacen sus peregrinaciones, sus viernes de Cuaresmas, Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección. En estas mismas fechas también se lleva a cabo el corte de café, lo que lleva a obtener el café pergamino y sacarlo en polvo. Eso lleva muchos procesos. Primero, tener el café ya cortado y despulparlo con una máquina a mano. Luego, dejar reposar mínimo 3 días para que se fermente. Después de esos días, se lava muy bien para secarlo. El tiempo de secado es de 3 días para luego vender el café pergamino. Para el polvo, se tiene que quitar la cáscara que queda con una tina hecha de tronco y machucarlo con un palo grueso. De ahí, a tostarlo en el comal. Luego, a moler en el molino chico a mano y listo. Bicho Jesa septiembre, octubre, Gabishanihi, Kobate, Nahmala. Tijeni sa mitosi la mike. Maziani kaitosa octubre. Indano vinda hena jainima. Indano ngabitsati. Nyashita ngabitosho o koni kon isela shita chinga ngasa. Meni siki tsayani. Tashki niya fi gatetala na jainima. Koya bila tajimi. Dakate.
ndatsa, kosokwa bilara wake, kokwasima, skanabicho, kuiho noviembre, rafetani. Gabicho fetani satse no, matsiaje ni chinzindi, indano hini yatahi, gasihio hia santo. Menisi katini hiashita, matsiakoni chongosa diciembre. Skanda kokaiho, kokwasima skanda feta, gatzindi shona inazola. De allí siguen las fechas de piscar, en donde se recoge la cosecha del maíz y frijol durante septiembre y octubre. En octubre también se lleva a cabo el Día de Muertos y empieza el 27, en donde todos hacen sus ofrendas, en donde grupos de personas del mismo pueblo se disfrazan con sus máscaras con caras de los antepasados y en las noches salen a visitar a las casas, a bailar donde tienen la ofrenda, y el dueño de la casa les da alimentos para compartir. Esto termina el 4 de noviembre. Por último, el año se termina con las posadas de diciembre que empiezan desde el 16 y hasta el 24, en donde se escogen 8 casas para que los santitos pasen la noche, y así sucesivamente hasta terminar y llegar nuevamente a la iglesia en donde pasan la Nochebuena. Heratatsa batoño matsana ganre kongabe koseño chila gatoko manana ke ena kinshita miti chani komikibe kosi isicha hijola shita chingana gasa dini tinshitara vasiko thina gamiki tsande gachiha ena isaño vasiko hieshtira khoteya gabilato gamala chango tajera thina gatsanga ñoa hijola. Escuchar y ver todo esto para mí es muy hermoso e importante, ya que la mayoría ya no lo valora y otros pues ni tienen idea de cómo vivían nuestros antepasados. Hoy, en la actualidad, veo que hay mucho apoyo para personas que hablan lengua originaria, más a los estudiantes que les dan becas. Solo hay que tener ese interés de seguir estudiando. He café zengisho. He café batoño chila yahi kobina chola. Zehia shitangisho, gayaño chandani, gabatena, kotiyabi toni, herabi. Nyashita chinga kozia, hershala, heningabite y café, con gabate, nisi kinichi vayala, con nisi gaño chazela. Gabitojes con café, bato shatico, herafisa, ya cochino, cocinico. Heramanigo, tijionda he cafeini, heramanijo. Tine langa baka yango kicharafa tini heramanija tine langa honichi kohoni tensina meni masani heramanijo que así no he café meni teshin la hera tsihe heramani o tine langa sishi yahindoba za inho kotza onichi skanda que andashi que ama café chorroba chikomila heramanijo Tine langa sine yangotina ya meninga taishin la herchovara meninga café semani ti carazo la cafeto heramanito kiamatso yangonita de kochibani I kokwasi matso konisime hela heinia heramani hi herafetani kiahindatso tine langa baka yango molinoitze meni bitoni heskwa café. El café de los Ochitlán. Coffea arábica. El cafetal es una de las principales plantas que tiene mucho valor en la vida de los mazatecos, ya que la consumen y también la venden. Los antepasados se dedicaban a la plantación y cosecha de café, lo cual requiere de mucho tiempo y esfuerzo. Obtener el café en polvo también es muy laborioso, ya que consta de los siguientes pasos. 1. Tener listo el café cereza. 2. Pasarlo a despulpar en una máquina de mano. 3. Dejarlo reposar por 2 días y 2 noches para que se fermente. 4. Lavar el café para quitar todo lo baboso. 5. Secar en el sol durante 4 o 5 días para obtener el café pergamino. 6. Luego se machuca en una tina de palo para quitar la cascarita y en este paso obtenemos el café en grano o café limpio, como muchos lo conocen. 7. De ahí se tuesta el café en un comal de barro a fuego medio hasta lograr el quemado a gusto de la persona. 8. Por último, teniendo el café dorado se muele a mano para obtener el polvo de café.
te pedimos ingresar a la página web del Partido Verde Ecologista de México, http://www.partidoverde.org.mx, para contestar un breve cuestionario con el que podrás manifestar el impacto y relevancia del texto para tu participación política, así como conocer tu impresión personal del mismo y que puedas compartirlos con alguien más. Tu participación es de gran importancia, la cual ayuda a dar cumplimiento a la norma ante el Instituto Nacional Electoral.